Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos aquí a el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Para mí, Julio César Bermúdez Paz, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a su espacio. Y pues bueno, aquí hablaremos como siempre de derechos de suyo importantes, derechos humanos, derechos los cuales como personas día a día experimentamos, como personas día a día incentivamos, difundimos los derechos humanos. Y pues bueno, el día de hoy me complace darle pues la más cordial bienvenida a un amigo, también el luchador social, quien se caracteriza pues siempre tener esta cuestión de ayudar y sobre todo de la inclusión, que es el tema central que vamos a tratar en este programa. Le doy la más cordial bienvenida a Miguel Ángel Martínez Jiménez, quien es presidente de Ángel de Corazón, porque te nace ayudar. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, por el espacio y pues un gusto volver a estar aquí con ustedes. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti por estar con nosotros. De verdad, para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en tu casa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. Y pues bueno, hablar de un tema tan importante y tan interesante como es la cuestión de la inclusión. Miguel, primeramente vamos partiendo de lo más básico. ¿Qué podemos entender por inclusión? Pues yo creo que la palabra inclusión se está volviendo un tema se manejó como una palabra de moda en días pasados, pero pues realmente no somos incluyentes, somos muy excluyentes, y al momento de manejar una inclusión pues hemos trabajado en el tema de sensibilizar para mostrar que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos valemos lo mismo. Perfecto, Miguel. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros comenzar, digamos, a incentivar esa cuestión de la inclusión? Primeramente, ¿a quién tenemos que incluir o a quién tendríamos que incluir? Pues es que aquí en el tema de la inclusión, creo que en la inclusión somos todos. Muchas veces las personas cuando hablas de inclusión piensan que estás hablando nada más de personas con discapacidad. Y al momento de hablar de una inclusión, pues estamos hablando de efectivamente personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres violentadas, todo tipo de género en todo este tema de inclusión. Perfecto, Miguel. Bueno, entonces, ¿qué no se supone o no partiríamos que, como dicen, por ejemplo, muchas personas, muchos políticos que dicen que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades? ¿Realmente tú estás, digamos, de acuerdo con esta parte que es muy sonada, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la igualdad. ¿Es así? ¿Realmente todos somos iguales? Pues en el discurso sí todos somos iguales, pero en los hechos creo que es donde se ve la diferencia. Cuando ves a un político, pues el político es don señor y pues nosotros, la gente que estamos en campo, pues siempre somos los de abajo, ¿no? Entonces justamente creo que tenemos que empezar a medir esto. Creo que igualdad hombre-mujer pues es lo mismo. En el tema trabajador, funcionario público, pues todos vamos de la mano y tenemos que ir en ese sentido donde pues valemos lo mismo. O sea, obviamente si el trabajador, el empleado de gobierno no es electo por la gente, pues él no llega a ser funcionario. Entonces justamente se tendría que manejar que pues ellos también son empleados del pueblo y en esa parte pues se deben manejar en el mismo tenor de que somos iguales. Por supuesto. Fíjate, Miguel, que hay algunos enunciados, por ejemplo, en este caso por las Naciones Unidas, en este caso los comités, muy particularmente en el Comité para las Personas con Discapacidad, que habla sobre una cuestión, un concepto muy interesante, habla sobre la igualdad inclusiva. Dice que no es suficiente la igualdad formal, o sea, es decir, la igualdad que está en la ley, ¿no? Porque ahí se ve, puede estar así muy bonita, muy rebombante, pero puede ser no aplicada. Está la cuestión de la igualdad sustantiva, como son estos incentivos para los grupos en condición de vulnerabilidad para poder alcanzar en algún momento o en algún punto las mismas oportunidades que todos los demás. Pero ese es un camino y es un trayecto que lleva su tiempo y que está en transformación. Sin embargo, dice que no solamente es suficiente con esos dos tipos de igualdad. Dice que está la igualdad inclusiva. Esta igualdad donde primeramente partimos del hecho de que no somos iguales. O sea, es decir,
si ponemos una persona al lado de otra, aunque sean gemelos, no son iguales. No tienen las mismas necesidades, no tienen las mismas aptitudes, no tienen las mismas habilidades. Bien, entonces así nos podemos ir con todas las demás personas en el mundo, ¿no? Entonces, en este tenor de ideas, Miguel, de que todos somos, de partir de la idea de que no somos iguales, bien, en este punto particular, ¿cómo entonces ayudan las asociaciones civiles, las personas bueno, que luchan por los derechos humanos, los defensores de derechos humanos, estas personas que son, como tú lo comentas, que son personas que a lo mejor pues vienen de la necesidad misma de las personas con discapacidad, adultos mayores, de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas indígenas? ¿Cómo entonces ayudan las asociaciones civiles a que todas estas voces y necesidades se hagan presentes en la política pública o en la sociedad en general? Pues yo creo que iniciar en estos temas pues es con la divulgación. Principalmente yo vengo de una comunidad, vengo de un municipio, y cuando llego a Morelia empiezo a saber de derechos humanos. Al momento de que no hay esa información muchas veces de que pues tienen los derechos en la misma igualdad de todos. Entonces justamente cuando empezamos, vámonos al tema de la inclusión de personas con discapacidad. Existe una ley, y si tú te vas ahorita a hacer un recorrido a los temas de la ley, a los municipios, que son los primeros que tendrían que saber que existe la ley de inclusión para personas con discapacidad y poderla hacer valer, es una ley muerta, porque nadie la conoce. Si llegas con cualquier político, cualquier presidente municipal y le dices, oye, ¿sabes que las personas con discapacidad tienen derecho a lo laboral, como lo dice el artículo 42? Oye, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, y pues el ayuntamiento, por ejemplo, tiene que destinar lo que es en el artículo 4, que debe haber un recurso extraordinario de un 2% para obras que mejoren ¿cómo se dice?, los espacios para personas con discapacidad. Pues no lo hacen. Entonces justamente empezamos al tema de que nosotros en la sociedad civil pues divulgamos y organizamos a los grupos de discapacidad para poder pedir sus derechos. A lo mismo en la ley de los adultos mayores, porque existen leyes. Entonces justamente me voy aquí en esta oportunidad a hablar de inclusión. El discurso de nosotros es porque todos somos iguales, gordos, prietos, morenos, chaparros, católicos, del lado que sea, valemos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos, porque todos tenemos derecho a la educación, porque todos tenemos derecho a la salud. Entonces lo único que necesitamos pues es que se empiece a hacer una divulgación. Y justamente aquí contigo, conociéndote ya desde más de 10 años en el proyecto donde están en divulgación de derechos humanos, pues es una forma donde la gente empieza a saber, a conocer sus derechos, pero también lo que siempre hemos manejado es una es tener derechos y la otra nuestras obligaciones para poder acceder. Entonces creo que es un conjunto que se va trabajando de la mano de las organizaciones con instituciones como ustedes, y lo mismo pues dar a conocer las leyes y poder ser inclusivos y poder tener mejores atenciones. Claro, Miguel, y fíjate que, bueno, un aspecto muy importante o interesante, o inclusive a lo mejor muy olvidado, por ejemplo, de las personas con discapacidad, podemos encontrar, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down, ¿cierto? Bien, Oye, eso pues bueno, justamente, y aparte, hace más algo muy interesante que se ha trabajado desde la sociedad civil, desde Ángel de Corazón, con el reconocimiento justamente de los derechos de las personas con síndrome de Down, ¿no? Y de hecho, bueno, no porque sea un comercial ni nada, tengo entendido que han trabajado muy cercanamente con un grupo específico de personas con síndrome de Down, inclusive, por ejemplo, para, no sé, realizarles ciertos reconocimientos, cursos, talleres, de ese tipo. ¿Por qué es importante que entonces nosotros, digamos, o más bien, por qué es importante que la sociedad civil organizada voltee a este grupo en condición de vulnerabilidad, que por supuesto que es muy importante? Sin embargo, quisiera que tú, como experto en esta parte, nos comentaras por qué crees que es tan importante que entonces la sociedad civil organizada se enfoque en estos grupos. Pues yo creo que la discapacidad
ha crecido tanto a nivel estado. En el 2016, cuando iniciamos con el primer Festival de la Inclusión, Arte y Derechos Humanos, incluyendo a todos los grupos de discapacidad, esclerosis múltiple, niños Down, retraso psicomotor y diferentes discapacidades, nos dimos cuenta de que había en aquellos días, simplemente aquí en Morelia, cerca de 34,000 personas con discapacidad, y en todo el estado tenías arriba de 890,000 personas. Entonces va subiendo todo el tema y ahorita ya Morelia tiene arriba de 60,000 personas con discapacidad y el estado ya tenemos un número arriba del 1,000,000 de personas con discapacidad en todo el estado. Y los números que vienen son muy desalentadores porque antes eran 10 personas y una persona con discapacidad y ahora como vienen los números de cada 3 personas va a haber una persona con discapacidad. Claro. Entonces creo que se va manejando esto. Pero que regreso a lo mismo, no somos expertos, simplemente lo que hemos hecho lo hemos vivido, realmente enfocarnos al tema de discapacidad. Yo tengo una hermana con una discapacidad, a mi papá le cortaron sus pies por la diabetes, Miguel Ángel lleva 7 accidentes y me dices que mueva un brazo, no puedo, y traigo la cabeza abierta, un dedo deforme, y aquí nos ves peleando por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero no nos vamos a venir a plantar con cartulinas ni nada, simplemente creo que hay que conocer la ley y hay que empezar a divulgar para que los que no la conocen, como yo no la conocía, pues puedan tener un lugar a donde poder acudir y pues exigir sus derechos como personas con discapacidad. Perfecto. Miguel, creo que has tocado un tema muy interesante. Digo, a final de cuentas, todas las personas, pues bueno, vamos teniendo este proceso de vida, ¿no? Donde nuestras habilidades y pues nuestro cuerpo, como una cuestión completamente natural, va tal vez decayendo en habilidades, en rapidez, en todas esas cosas, que básicamente es esta cuestión de adultos mayores. Es decir, una persona adulta mayor es muy posible que tenga algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, una discapacidad bastante común en este sector de la población es la esclerosis múltiple, ¿cierto? Bueno, háblanos un poquito de esta cuestión de la esclerosis múltiple. Pues mira, tenemos gente con esclerosis múltiple que realmente hay una asociación civil, mi amiga Gaby Torres de MIAC, que es quien preside esta organización, pues es una enfermedad degenerativa que realmente pues ellos no pueden hacer, pues, un tipo cáncer muy complicado y ellos no tienen unos medicamentos. Por ejemplo, regreso nuevamente al derecho a la salud para personas con esclerosis múltiple. ¿Qué pasa? Un medicamento de esclerosis múltiple, lo más económico son 7,000 pesos. Y estas personas no pueden acceder a esos medicamentos porque pues, no los hay. O sea, claro, debes tener un seguro para poder acceder a todo esto y si no tienes el seguro, pues nada más no tienes el beneficio. Y realmente pues es gente que tú ves, de repente pueden estar trabajando y se la pasan mucho tiempo en cama. Ahorita, por ejemplo, nuestra amiga Gaby va a estar en el siguiente evento que tenemos, mostrando el rompope y todo lo que ella hace para sobrevivir. Entonces puede trabajar 3 meses y se enferma y queda tirada 3 meses más. ¿Qué hacen esos 3 meses? Y luego pues ese caso está complicado porque el inverso, su marido, pues también padece esclerosis múltiple. Entonces, Gaby perdió la memoria, Gaby no tenía los medicamentos, muchas veces nos hablan, no tiene medicina, muchas veces no tienen para comer. Y pues yo creo que aquí, en ese punto, pues vuelve a entrar lo de la ley de la inclusión para personas con discapacidad. Y ahí hay un artículo más en el tema de salud que maneja que la Secretaría de Salud debe estar preparada con un recurso extraordinario para que las personas con discapacidad no les falte ese medicamento. Bien, Miguel, me consta, pues bueno, todo este recorrido, todo este trayecto que has tenido justamente en este crecimiento, sobre todo digamos, en esta lucha constante por el reconocimiento de la inclusión y de los derechos humanos. Para ir finalizando, Miguel, ¿tú qué le sugerirías o cuál sería tu comentario
para esas personas que están en su casa, en su trabajo o que nos escuchen de cualquier espacio, bien, y que tengan alguna situación, inquietud por ayudar justamente como tú empezaste, es decir, ayudar a los derechos humanos, ayudar a la cuestión de la inclusión, de las personas con discapacidad o de cualquier sector vulnerado. ¿Qué les dirías tú a este momento y con la experiencia que has tenido en ese tiempo a todas esas personas que también quieren aportar para el crecimiento de su comunidad? Pues yo creo que regreso aquí al tema principal de todo y es divulgar. Y yo, como se los decía en días pasados, no hacerle caso a las que saben todo, que son las gentes del pollo. Por ejemplo, siempre les pongo que la señora del pollo siempre sabe todo de leyes, siempre sabe todo de medicamentos, siempre sabe todo, y al final pues les dan mala información. Entonces yo creo que las personas que ocupan el tema de atención médica pues tienen que llegar a sus municipios. Principalmente aquí hay una tarea que ahora se va de arriba hacia abajo. El Ejecutivo, el gobierno tiene que trabajar con el Congreso del Estado, y el Congreso del Estado tiene que divulgar la ley a los municipios para que los municipios convoquen y capaciten a sus encargados del orden, y los encargados del orden así simultáneamente trabajar en coordinación con los ejidos, y que todas las personas con discapacidad o adultos mayores no sean invisibilizados en sus propias comunidades. Porque realmente si no, sabes, en las comunidades hay adultos mayores que no salen, hay personas con discapacidad que el INEGI no tiene en sus padrones porque no hay un lugar en donde se puedan atender. Y creo que todos los municipios, Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene visitadurías, y los ayuntamientos deben de trabajar en coordinación con ustedes y dar esos seguimientos. Entonces para eso están las escuelas, para eso están los centros de salud y los municipios para dar esta información. Entonces nosotros los líderes sociales, habemos más de 1000 organizaciones civiles en el estado de Michoacán, que somos independientes al gobierno. Entonces en esta parte pues hacerle el llamado a todas las organizaciones a que sigamos en el tema social donde estemos divulgando, pero que no vayamos solos, vayamos con ustedes, porque nosotros vamos a hablar de un derecho que no conocemos, y pues yo creo que el primer asunto es divulgar sus derechos humanos, pero como ustedes lo manejan, con una ley y con un librito, porque muchas veces decir, oye, tienes derecho a la salud y tu responsabilidad de atenderte, por ejemplo, los que somos diabéticos o lo que sea, si no vamos a nuestro control, pues no nos vamos a curar jamás, porque tenemos la responsabilidad de ir a hacer lo que nos indican, ir a nuestras pláticas y todo, y de esa parte pues llevar una solución. Pero si no prevenimos, si no conocemos, pues a quién nos vamos a acercar. Claro, y sobre todo siempre luchar por el goce, use y disfrute adecuado de los derechos humanos, ¿no, Miguel? Así es. Siempre es una labor súper importante, es una labor que se reconoce a todos los defensores de derechos humanos y que se tendría que reconocer siempre. Totalmente. Miguel, pues bueno, te agradezco muchísimo el hecho que estés aquí con nosotros. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en este podcast de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esperemos que te podamos tener en otra ocasión. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Un Miguel. gustazo, y que vivan los derechos humanos. Efectivamente, Miguel. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a todas, todos y todos ustedes que están allá, desde su casita, desde el coche, desde la comodidad de cualquier espacio donde se sientan seguros y con la confianza de escucharnos, les agradecemos el placer de su preferencia y sobre todo que estén con nosotros. Y recuerden que CEDH, una defensoría del pueblo y para el pueblo.